Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Los saluda Katy Castillo, especialista de Health and Safety de SGS Perú. El día de hoy estamos con Federico Ferreira, especialista de Uruguay, y vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el teletrabajo y la salud psicosocial. Federico, ¿cómo estás? Hola Katy, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy. Realmente también para nosotros es un gusto poder tocar este tema, conversarlo contigo, que eres un conocedor también del mismo. Y sabemos que por la pandemia el teletrabajo se ha vuelto una regularidad, se ha vuelto casi una normalidad en la mayoría de los países de Latinoamérica. Si bien no era algo que teníamos ya instaurado, en realidad en el Perú era pero muy poquito. Ahora un gran porcentaje de la población de los trabajadores han tenido que migrar a este formato de trabajo, ¿no? Y definitivamente al principio nos ha costado a todos y creo que en Uruguay la situación fue similar, ¿verdad? Sí, sin duda que estamos viviendo un momento diferente en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Un momento diferente para todos. A todos de alguna forma u otra nos ha impactado este tiempo de pandemia y en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que este tiempo ha tenido como un fuerte impacto en la salud de las personas. La salud en general, podemos hablar de la salud vinculada al virus, pero también podemos hablar de otra salud, la salud mental, de la salud física. En realidad lo que estamos hablando es de la salud vinculada al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que este tiempo de pandemia, tarde o temprano, va a terminar, va a pasar, ¿sí? Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que nos va a dejar? ¿Nos va a dejar como sociedad o nos va a dejar como trabajadores? ¿Sí? Entonces, tenemos que preocuparnos por lo que es esta salud mental, esta salud física de las personas, y es ahí donde el mundo de la ergonomía y la psicología tiene mucho que ver, ¿no? Exactamente. Algo que has mencionado y es muy cierto es que vamos a aprender de todo esto, ¿verdad? No solo lo que en este momento ya hemos crecido, porque sí, definitivamente hemos evolucionado un poco desde el principio de la pandemia hasta hoy. Digamos que la coyuntura en cómo se realiza el teletrabajo, en cómo los trabajadores están ya abordando sus actividades es diferente, ¿no? Ya tenemos algunos controles, pero también de esto, qué es lo que aprendemos y qué es lo que nos va a dejar. En ese sentido, como organización, como empresa que nos dedicamos en gran medida a brindar este tipo de soluciones, conocemos la realidad de primera mano y hemos visto a muchas organizaciones pues preocuparse y crecer en este sentido, ¿no? Al principio de la pandemia, cuando tocó pues estar en cuarentena total, inmovilización total, tuvimos que arreglárnosla todos y todas las organizaciones en ese sentido. No estábamos todavía preparados tanto desde el punto de vista estructural, es decir, no teníamos un lugar, una oficina donde poder realizar el teletrabajo. Digamos que las herramientas fueron las mínimas al principio, ¿no? La computadora o la laptop para poder trabajar y asimismo la capacitación y la competencia del personal para afrontar los riesgos ergonómicos todavía era exigua, ¿no? Todavía era mínima. Y es algo en lo cual las organizaciones han tenido que trabajar mucho en estos meses, así también como en ir mejorando la implementación de estos puestos de trabajo. Al día de hoy ya podemos decir que se ha avanzado un poco y justamente también ver lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dejar esta pandemia? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué crees tú, Federico, que es lo que nos va a dejar en este caso, digamos, en el entorno del tema de cuidar la salud y el bienestar? Sí, hay algo que tú le decías muy bien, Katy, que es en realidad el teletrabajo como tal se venía dando como un proceso paulatino en las empresas de permitirle a las personas que trabajaran desde su casa. Lo que nos pasó con la pandemia, que el cambio fue abrupto. De un día para el otro todos tuvimos que volver a nuestras casas, a trabajar desde nuestras casas, y sin duda que eso generó un cambio muy fuerte en lo que es la organización del trabajo o la organización del espacio de trabajo también. Si los trabajadores de buenas a primeras tuvimos que adecuarnos con lo poco que teníamos, pensando que nuestras casas no estaban diseñadas o pensadas para trabajar.
¿sí? No eran oficinas, sino que eran lugares donde nosotros manteníamos nuestra vida privada, ¿sí? Entonces nos tuvimos que arreglar con lo poco que teníamos. Eso tuvo un impacto muy fuerte desde el punto de vista físico, porque tuvimos que adaptarnos a las características de nuestra casa, pero también tuvo un impacto muy fuerte desde el punto de vista psicosocial. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal es un ser sociable y de buenas a primeras rompimos con todos esos lazos sociables que teníamos hasta el momento. Ahora bien, si nosotros pensamos cuáles son las consecuencias que esto puede llegar a tener, bueno, desde el punto de vista físico, lo que estamos viviendo a nivel mundial es esto justamente de que nuestras casas no estaban adaptadas. Entonces, al adaptarnos con lo que teníamos o modificar con lo que teníamos, obviamente hay un mundo de lesiones musculoesqueléticas, entendamos, dolor, ¿sí?, muscular, que se nos genera justamente por no tener un puesto de trabajo adecuado. Ahí tú hablabas muy bien de que algunas empresas actuaron rápido y entregaron al personal mobiliario ergonómico, por ejemplo, para modificar estos puestos de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto tiene como dos patas. Por un lado, tenemos que tener el mobiliario ergonómico adecuado y por otro lado, también hay que capacitar al personal en que pueda adaptar ese mobiliario ergonómico a sus características. Si no, en definitiva, no va a servir de mucho ese mobiliario ergonómico. Por otro lado, también tenemos que pensar en lo que tiene que ver con lo psicosocial, este espacio de trabajo donde el ser humano o la persona no tiene capacidad de estar con otros, también tiene que permitir el poder tener relaciones con las personas, ¿sí?, el poder relacionarse con otras personas, pero además poder organizar el espacio de trabajo, el tiempo de trabajo, ¿sí? Lo que nos estamos dando cuenta es que o nos está pasando es que aquella vieja discusión que teníamos entre los tiempos de familia y los tiempos de trabajo se rompió con eso, porque en definitiva hoy en día el trabajo invadió a la familia, invadió el hogar. Entonces, las empresas tenemos que preocuparnos por nuestros trabajadores y sobre todo de cómo le damos herramientas a nuestros trabajadores para poder armar, organizar su espacio de trabajo, sus tiempos de trabajo, sin que haya una invasión en los tiempos de la familia. Y por supuesto, esto tiene una repercusión en todo lo que es los cambios de estado de ánimo, el estrés, la percepción del estrés. Entonces, también tenemos que tener un programa que apoye a los trabajadores en esto. Y acá hay algo importante también, Katy, que es, a estos tiempos diferentes debemos generar estrategias diferentes desde el punto de vista de la seguridad y la salud ocupacional. Y acá la ergonomía, lo que genera el beneficio de aplicar un programa, por ejemplo, ergonómico, es que no solo atiende al trabajador, sino que también atiende a la empresa. Entendámonos que un trabajador que trabaja o que realiza la actividad de forma adecuada es un trabajador que va a ser más productivo. Por lo tanto, esto también va a tener una relación directa con la empresa, hacer que la empresa sea más productiva, en definitiva. Sí, exacto, totalmente de acuerdo contigo. En todo sentido, un colaborador sano físicamente, mentalmente, pues es una pieza clave en la organización. Todos sabemos, y es una frase muy trillada tal vez, que la empresa son los trabajadores, pero es real, totalmente cierta, ¿no? Cada uno de nosotros dentro de la organización somos esa pieza clave y si la pieza pues está en las mejores condiciones, el trabajo va a funcionar súper bien. Te cuento también y les cuento a los amigos que nos están viendo un poco la experiencia que hemos tenido nosotros con diferentes organizaciones aportándoles en la solución. Aquí hemos realizado desde la identificación de los riesgos disergonómicos de manera preventiva hasta las evaluaciones y monitoreos ergonómicos ya para aquellas personas que estaban en trabajo remoto. Ha sido un trabajo muy bonito, ha sido un trabajo muy satisfactorio poder tener o entablar esta relación, aunque sea de manera remota, con el trabajador, evaluar cómo estaban las posiciones ergonómicas, evaluar cómo estaba el equipo de trabajo ergonómico y tener esa conversación, ¿no?, con el trabajador, darle esos tips, hacerle notar cuál es la diferencia entre tener la pantalla pues a la altura de los ojos o no, la silla unos centímetros más arriba puede hacer la diferencia en dejar de sentir ese dolor de espalda, esa incomodidad y realmente el trabajador pues ya lo tienes mucho más contento, mucho más confortable y justo lo que mencionabas, ¿no? Un trabajador saludable, un trabajador que se encuentra dentro de bienestar, pues es un trabajador también mucho más productivo para la organización.
capacitación. Ha sido una experiencia muy bonita en ese sentido. Aquí en SGS en Perú hemos desarrollado los monitoreos ergonómicos de manera remota, así también como las evaluaciones psicosociales, ¿no? Saber cómo se encuentra nuestro trabajador en cuanto al estado de salud mental, al estado de ánimo, para ver como organización qué acciones vamos a tomar. Entonces hemos tenido por ahí unas muy bonitas experiencias que queríamos compartir también en este espacio con las personas que nos están viendo e invitarlos a que trabajen al respecto, ¿no? A que vayan trabajando en pro del bienestar de sus colaboradores, y esto definitivamente es en todos lados, es aquí en Perú, es en Uruguay, y mientras se mantenga en teletrabajo, que es una opción por la que están yendo muchas organizaciones y nos incluimos también ahí, tenemos que tener un plan estratégico, ¿no? Exactamente, o sea, un poco lo que decíamos, ¿no? Para este tiempo difícil que nos tocó vivir, bueno, buscar nuevas alternativas, nuevas estrategias desde el punto de vista de la seguridad y salud ocupacional que apunten a sostener, a apoyar a los trabajadores y, por lo tanto, continuar con la línea de producción de las empresas. Totalmente de acuerdo, Federico. Ha sido un momento muy interesante, una conversación muy grata. Estoy segura que vamos a seguir compartiendo con nuestros amigos esta información, así que les agradecemos mucho a todos por habernos escuchado. Un especial agradecimiento a ti, Federico, por este espacio, por este tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.